Sí, gracias, Sol. Sí, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a comentar este último tomo y pues ya al final de la saga. Em, Les decía, estoy muy contenta, pero al mismo tiempo estoy como muy afectada y triste porque pues ya llegamos a este final. Sin duda quiero que me platiquen a fondo qué les pareció este último tomo y la saga en general, qué es lo que les dejó. Imagino que sí, un montón de entretenimiento y muchísimo drama, porque tuvimos mucho entretenimiento y drama. En la presentación yo puse como un pequeño recap en números, porque ya saben que soy una ñoña y me encanta todo eso, pero no puedo esperar ya para escucharlos, ¿no? Y bueno, en este tomo, como en muchos otros más, vimos y tuvimos bodas, que en este último tomo me tomó leer este último tomo para llegar a la conclusión de que tuvimos al menos una boda o una unión de personas en cada uno de los tomos. No solamente teníamos muerte, también teníamos uniones matrimoniales o digamos que uniones en pareja, ¿no? Tenemos pues las muertes unidas a esa lluvia que había durante las muertes, que también eso lo vimos desde el tomo uno. Cuando muere Guinevere, vemos cómo había una nube literal persiguiendo el coche en donde iba a morir Guinevere, ¿no? Entonces estuvo por ahí presente en casi todas las muertes que hubo dentro de las novelas. Vimos la lluvia, pero aquí la primera vez que se empieza a presentar la lluvia tal cual y que fue como más contundente fue cuando muere Oscar. Sí hubo lluvia en la muerte de Sister, de Queen y obviamente de Elinor, porque pues ya Elinor ya estábamos ya en inundación, no en riada. Pero siento que yo noté que en el capítulo en donde va a morir Oscar, que es este sentido como de sacrificio medio extraño por ahí, se me hizo muy folclórico y creo que este libro fue el que me paró un poquito más los pelos de punta. Creo que aquí Michael cuidó bastante bien las descripciones. Digo, también tuvimos otras muertes muy aparatosas antes, pero aquí no sé, como que yo a Oscar como que ya le había empezado a agarrar mucho cariño en los últimos dos tomos y aquí sí sentí bastante fuerte su muerte y no sé, como que sí me puso un poco los pelos de punta donde aparecieron pues el niño y Mary Love, ¿no? Que vaya regreso de la Mary Love, qué bárbara. Este, pero bueno, pues tenemos las muertes, en este último tomo mueren Sister, Queenie, Oscar y Elinor, que yo creo que es, pues si mal no recuerdo, es parte de la segunda generación dentro de esta familia, ¿no? O sea, ya pues no queda nadie de esta segunda generación ya en la historia hasta al final, ¿no? Vemos mucho también parte de los orígenes, en el sentido de que empezamos a ver todo lo relacionado al dique, vemos por ahí sí la lluvia, em, y como todo esto que el impacto de lo creado, de cómo es que cierra y va a impactar en el cierre de esta historia, ¿no? No solamente el paso del tiempo, sino también cómo los personajes fueron envejeciendo, podemos decir madurando, aprendiendo, regándola, etcétera, y de cómo el tiempo tan solamente mutó como en mi, vaya, en mi, digamos, en mi mente, muta a cómo también su ambición iba haciendo metamorfosis, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el tiempo y también con crecer. Llega el punto que a algunos de los personajes ya no les importa qué tanto dinero tienen. O sea, el dinero, digo, no en todos, pero en su mayoría, los personajes ya, el dinero, la fortuna pasa quinto plano, yo creo, ¿no? Si acaso tal vez Laila, pues a lo mejor no, pero ella misma dice, no, es que yo me tengo que forjar de mi fortuna porque yo realmente no tengo nada. Y creo que eso también forjó mucho su personalidad, aparte de toda la, pues digamos, toda la chiflazón que le hicieron Miriam y Malcolm a esta niña y que se hace así. Pero ¿qué podíamos esperar si Miriam también fue así?
O sea, ¿qué podíamos esperar, no? Y ese linaje de Mary Love también, ¿no? No podemos culpar los genes que tiene pues esta niña y pues también quien la rodeó en la última parte de su vida, ¿no? Para mí creo que sí hay una profecía que se cumple dentro de este libro y es algo que le dijo Elinor a Sadie. Y dice, Sadie, este dique aguantará hasta que yo muera, y entonces el agua arrasará el pueblo. Y volveremos a empezar, porque empieza, volvemos al inicio, ¿no? Con esta riada, con esta destrucción, con esta fuerza del agua, con esta lluvia incesante, con estas personas subiendo a un bote para escapar, porque si recuerdan, pues iba también Oscar con este chico, se me olvida el nombre del Bray. jardinero. Sí, gracias. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Y hay creo que si mal no, es que ni siquiera quiero abrir la última página porque lloro, se me hace, pero que si mal no recuerdo en el penúltimo párrafo, que Sadie quiere volver atrás y dice, no mires atrás, pero Billy está viendo algo que lo deja abierto, pero sabemos que es Frances con Narita, ¿no? Yendo ahí por su madre para empezar a vivir ellas ese duelo, ¿no? Porque pues no habían tenido realmente la oportunidad tal cual. No sé, se me hizo como, digo, obviamente yo realmente esperaba un poquito más de drama, pero creo que al final del día también Michael dijo, es que yo quiero cerrar con el inicio y se lo respeto bastante, ¿no? Como un recap de todos estos grandiosos 6 tomos, pues fue más de 40 años de línea del tiempo. Lo conté más o menos con el nacimiento de Miriam, pero sabemos que había un poquito más de años antes y Miriam ya tenía 40 y tantos al final de la historia. 2 riadas, la del inicio y la del final. 9 hombres, 9 personajes, hombres que estuvieron por ahí rondando principalmente. 6 bodas, uniones por ahí. Más de 10 muertes, 4 generaciones, un pueblo y 13 mujeres protagonistas que creo que nos dejan una marca bastante importante. Cada una de ellas creo que representó lo que quería representar en cada uno de sus espacios. Michael creo que fue bastante inteligente mostrando diferentes temas, diferentes cosas, inquietudes, opresiones, aperturas, poder a través de cada una de estas 13 mujeres. Y al final del día, a pesar de que al inicio yo decía que los hombres eran unos muebles, y sí, sí eran unos muebles, creo que funcionaban bien alrededor de esta periferia que al final funcionan en la historia. Y por ejemplo, en esa escena en donde entra Oscar y saca a las gentes que yo, o sea, yo decía de que, o sea, que hace gente de la boda en el cuarto de Sister, o sea, ¡ah! Yo estaba bien molesta y que él se pone así de y los empieza a sacar y dices, oye, pues, ¿qué onda? Le tocó, le tomó 40 años sacar como ese enojo, ¿no? Pero yo dije, es que ese enojo significa amor, o sea, es protección, es de que, oye, es que no le hagas esto a alguien que quiero. Entonces, al final esos 9 personajes, esos 9 hombres que pues sí estaban como ahí medio, no medio, no, sí súper sumisos, pero ellos sabían que al final del día estaban haciendo un movimiento inteligente, porque las inteligentes, más inteligentes ahí eran las mujeres. Entonces, pues al final, ¿qué les quedó, no? Y ya saben que a mí me encanta hacer esto al final de cada una de las presentaciones. Y órales que esto de aquí era Elinor. Elinor ya en su lecho de muerte, regresando a donde era ella, que es el agua, a estas aguas Eran de las perdido. perlas. Y las perlas, Ujú. exactamente. Sí, tiene por ahí bastantes hints como siempre. Me gustó mucho la elección del color verde porque es el vestido de bodas y las joyas de Miriam. Eso me pareció un gran detalle. Digo, no es el único tomo verde que tenemos. Tenemos otro que era el de la guerra, pero este es un tono más como esmeraldoso porque ella traía esmeraldas en su boda. Entonces eso me pareció un gran detalle de parte del ilustrador.
Obviamente vemos muerte, muerte, muerte con este ataúd atrás, en verde y los focos de cuando pues empiezan a explotar, ya que empezábamos a ver esta actividad paranormal, ¿no? Dentro de las casas. Durante toda esta, digamos que masacre a los Kasky, digamos cómo fueron muriendo, creo que veíamos muchos simbolismos que teníamos en otros tomos, ¿no? Por ejemplo, la casa. Hola Laura, buenas noches. Por ejemplo, la casa, de cómo empezaron a explotar los vidrios, de cómo empezaba a deteriorarse, y eso lo vemos en el tomo 3 de la casa, de cómo la casa también pues está siendo afectada, ¿no? Luego tenemos también la parte de lo del dique y de cómo también pues volvemos a ver este ya deterioro y por su no mantenimiento y no recurso, pues adiós, ¿no? Y también vemos mucho la parte de lo gore que pueden hacer y lo explícito que pueden hacer las torturas o las muertes con en el lomo del libro vemos el ojo de Oscar Kasky atravesado por el clavo, ¿no? Que hay esa escena, híjole, si lo llegan a hacer serie, yo me voy a morir de miedo. Me voy a morir de miedo, o sea, entre el niño y la abuela y diciendo de que no, es que es por Elinor, no, o sea, ay, no, yo voy a morir. Pero pues sí, eso es lo que vemos por ahí. Me gustó mucho también el detalle de las flores porque es para mí como un sentido también de la esperanza, como que bueno, pues todo al final va a reverdecer y florecer y volver a empezar. Porque para mí este es el cierre de un ciclo que se va a volver a repetir. Entonces, pues sí, ya me voy a callar. Ya quiero que ustedes me digan qué opinaron, qué sintieron, altas cosas pasaron. Y pues sí, vamos a empezar con, déjenme nada más, ahí está. Vamos a empezar con Luis. Hola Luis, que me mandó por ahí una foto de que estoy sollozando en la oficina, qué oso. Y yo, No, pero qué pena porque te mandé el libro a donde iba yo, híjole, no sé ni siquiera si ya lo acabó y yo ya le mandé la muerte ahí del... Pero de verdad estaba en la oficina, ojalá que no entre nadie ahorita porque estaba llorando literalmente. Y bueno, a mí sí me gustó mucho, mucho me gustó, se me hace un cierre. mm, Era, al menos yo era todo lo que esperaba del cierre de esta saga, y que como dices tú, en todo momento me estaba imaginando cómo se puede hacer una serie, pero sí estaría genial, por ejemplo, de que una temporada por libro, porque da mucho material, pues, ¿no? Y da mucho desarrollo de personajes, sobre todo de cómo tienes que conocer a Mary Love y conocer sus motivos y por qué hacía lo que hacía, pero que realmente hasta el final no estuvo. A mí yo la odié de principio a fin. Yo nunca ni la justifiqué, ni la quise, ni la entendí. Para mí hasta el último momento, ya lo último que hizo con Oscar, pues su hijo, aunque le dijo ella, ¿no? Le explicó, es por él y no, no es por ti, pero pues de cualquier forma, o sea, no puede ser tan grande el odio por una persona para que a tu propio hijo lo sacrifiques, como dices tú. Eh, para mí sí fue un cierre muy redondo, como dices, fue el cierre de un ciclo. Terminamos casi como empezó, eso se me hizo muy, muy padre, inicia con una riada y termina igual, tal cual, y eso le agradezco mucho al autor. A mí sí me dejó o me hubiera gustado saber un poco más del resto de los personajes sobre cómo tomaron, por ejemplo, la muerte de Elinor. O sea, yo sí quería saber qué pasó con Miriam, qué pasó con Lía, un poco eso lo que sigue, pues no, o sea, cómo lo tomaron, porque realmente pues ella era, aunque Miriam ya estaba tomando como un rol muy protagonista en la vida de toda de la familia, pero pues también como ya al final fue un poco como esa reconciliación entre ellas dos y cómo iba a afectar eso su muerte, porque ella era la que dictaba, ¿no? O sea, sí, hasta me dio un poco de risa cuando dijo Oscar por ahí, necesito saber si todo el petróleo y el aserradero es por mí o fue porque tú lo decidiste por mí. Pues, obviamente que fue porque fue un plan de Elinor en todo momento, ¿no? Ella decidió todo, el rumbo de la familia, la riqueza de la familia y, y los demás solamente fueron
ella los iba convenciendo y ella sabía y ella, gracias a ella fue el petróleo y fue la granja y los terrenos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora que no está? O sea, sin esa visión, porque también incluso está Miriam. Miriam es lo que es gracias a Elinor. O sea, si bien tiene la educación de Marilov y el carácter de Marilov, pero la riqueza y el don de mando y las oportunidades que tuvo fueron gracias a la visión que le dio Elinor, ¿no? Porque si no hubiera tenido esas decisiones correctas, pues ahí sí no hubiera tenido como que esa confianza y seguridad en sí misma de que lo que ella hiciera era lo correcto y era, como decía por ahí también una parte del libro, si un hombre no me hace caso o si un hombre de estos de exitosos de negocios no me pela, pues allá él, porque él se va a repetir después de no haberme escuchado y de no haber hecho negocios con nosotros. Ya para terminar un poquito, para escuchar a los demás, yo me quedo de todos modos con unas, aparte de eso, de que me hubiera gustado saber eh, la reacción de los personajes principales, al menos a la muerte de Elinor, me quedo con algunas dudas que me hubiera gustado conocer. Por ejemplo, ¿por qué había muertos que sí volvían y otros que no? Por ejemplo, a James era, ¿verdad? El hermano de Oscar. Ya no lo volvimos a ver nunca, ni volvimos a saber de él, ni tampoco a su esposa. Pero en cambio, a Carl Strickland, que todos nos dio un gusto enorme cuando murió, yo creo, y así una de que gracias a Dios que se fue este hombre, que Elinor se deshizo de él, pero ¿por qué vuelve? Pues no, no sé si es por el sentido de que dejaron algo pendiente o se quedaron como con ese odio tan retenido que los hacía, no sé. Creo que es porque ellos fueron sacrificios al perdido. Ok, ok. Creo que, por ejemplo, Mary Love, ya ves que como que Elinor Que empezó con el niño. la envenenó con agua de Sí, 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 perdido. le daba El del niño lo gotero. descuartizó y lo echó, y Carl Tienes también mucha lo... razón, Sí. tienes mucha razón. Guinevere y James murieron aparte, digo, a pesar de No, que igual que Guinevere Oscar. sí tuvo que ver, pero no quedó en Ujú. el río. Tienes mucha razón, puede ser por ahí, pues ya que bueno que me quitaste esa duda. Y luego, pues en lo mismo, pues iba dentro de lo mismo, Carl Strickland encuentra las monedas con las que lo amenazó Queenie y al final se la devuelve, ¿no? Que así también fue una muerte muy fea, muy, muy triste, porque yo hasta le agarré, al principio sí era de esos personajes estridentes, ¿no? Que odias a Queenie, que dices, híjole, esta nada más la pusieron aquí para que nos dé un poco de coraje, pero al final ya le agarras mucho cariño y le agarras es una figura de apoyo para la familia y sí tuvo su papel importante al final de cuentas, ¿no? Entonces, esa muerte se me hizo un poco injusta porque realmente ella no fue mala, ella siempre quiso ver por sus hijos, quiso acercarse a James para, pues sí, para su beneficio propio, pero siempre dando algo, ¿no? Andando algo como dando un servicio a la familia para poder ella ganarse su lugar ahí y tener ese final, el que lo que siempre ella tuvo miedo fue lo que le pasó, a fin de cuentas, ¿no? Que volviera su esposo y se hiciera de ella. Pues ni hablar. Eh, También otra cosa, de a mí yo hubiera querido saber más, me encantaría, no sé, un tipo de spin-off de Grace y Lucille. A mí me encantó esa historia, me encantó que tuvieran como que su línea aparte de perdido, ¿no? En su propia granja y su propia vida y lo que lograron y lo que hicieron. Me gustaría mucho. Y sobre todo, cada vez que hablaban de Grace, me gustaba mucho saber de ella, desde que se fue a la universidad, desde que nos dio James un poco de hints por ahí, de sugerencias, de que tenía amigas, que amigas especiales y amigas y que cuando su amiga más especial se casó con otro hombre, ella regresó llorando porque lo vio como una traición. Entonces, desde ahí era como parte de una aceptación a lo que era Grace y pues el Grace era pues, lesbiana, ¿no? Y luego ya Lucille, pues estando con ella, se enamora de ella, de su trato y al final aceptan ser la pareja que fueron todos estos años. Entonces realmente me gustó mucho su historia y la última duda que me quedó a mí fue cuando ya Tommy Lee le, le dispara a Elinor. Entonces fue porque ella quiso desviar que él le disparara a Nerita. Entiendo, porque dijo, hace poquito leí ese pedacito, decía que él estaba apuntando hacia la parte del nido, al montículo, de donde escuchaba el canto. Entonces, que en ese momento fue que se levantó la figura, que él vio que era Elinor, y pues disparó, ¿no? Sin saberlo, disparó.
Pero entonces, ¿mató a Nerita o no mató a Nerita? Ella nada más gritó, de que gritó Nerita y ya cae con el balazo, ¿no? Pero ¿qué pasó con Nerita? O sea, no sabemos, literalmente no sabemos así qué pasó con ella, Según yo, mató solo a Elinor, pero ¿ok? igual y ahorita podemos con los demás Retomar más detalles, retomar. Porque, oye, exactamente. le daba con la coletazo y la nerita así de que no, hombre, vato, necesitas más como para Porque deshacerte de ella mí. fue la que lo arrastró, ¿verdad? Así como que Sí, andaba como que lo llevaba, ¿no? ajá, como que Ajá. quería jugar de travesura, no sé, o a lo mejor y para comérselo también, quién sabe, porque sí le Sí, gustaba. porque sí se comieron a uno de los que cayó en Ah, la sí, riada sí, cuando sí. se cayó el puente. Entonces Ajá, no sé si fue Frances o Nerita o las dos, no sé. exactamente. Y también aquellos dos muchachos cuando estaban todos ahí los militares, ¿no? Que iban Sí, que se perdieron dos, que no se sí, esos. presentaron ahí fue cuando sí. Entonces, eso sí entendí que había sido Nerita la que lo estaba desviando del curso del bote, pero ya al final no supe si se alcanzó o solamente tomó el balazo esta Elinor, ¿verdad? Y ya alcanzó a salvarlo. Es todo, para mí 5 estrellas, 6 si se pudiera, y me encantaría verlo que alguien lo agarrara y quisiera un buen trabajo de llevarlo a una buena serie con todo lo que conlleva, porque es de esas series que no te dan así el fan service de ver los monstruos o las figuras sobrenaturales cada capítulo, ¿no? Sino que en el momento crucial sale y toman una decisión que cambia el curso y luego ya, no los vuelvo a ver en muchísimo tiempo. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias por agradecerles además a ti eh, ay, no me acuerdo de tu compañera Sol y el Ariel. nombre. Sí, perdón, Sol y Ariel, claro que estoy con ella en otros clubs también, por este espacio y ojalá que continuemos con otras sagas como esta o con otras historias que a mí me gustó mucho su club y aquí vamos a estar, claro que sí. Muchas gracias. No, gracias Luis, gracias por tu aportación. Yo creo que vamos a ir retroalimentándonos entre todos y luego yo creo que ahorita va a empezar el gritadero de no, es que yo digo no, pero es que yo pienso. Yo creo que se presta bastante y ay, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que yo estuve muy insistente el año pasado porque para empezar Sol ni le gusta leer sagas, pero la obligué. La obligué y al final terminó gustosa, porque yo estaba muy interesada en tener este club y pues no devoramos, digamos, devoramos, ¿no? Están bien buenos los libros, fue gran elección y pues muchísimas gracias por confiar en nosotros. Ahorita vamos a ir alimentándonos de todo, y vámonos con Normis. Hola, buenas noches, gracias. Oigan, pues a mí también me gustó un montón la saga. Creo que este libro cierra bastante bien toda la historia de esta familia. Em, a mí algo que me gustó muchísimo fue esta como ambivalencia del personaje de Elinor, porque llevó la prosperidad a la familia, hizo que la familia creciera, pero al mismo tiempo también llevó la muerte y la tragedia, ¿no? Entonces, tiene como estos momentos de luz, pero también momentos muy oscuros. A mí eso me gustó mucho, cómo nos lo presentó el autor. Em, Como dice Luis, esta parte de las mujeres siendo fuertes, em, eso me parece que lo desarrolla súper bien. La parte de la homosexualidad, bueno, del lesbianismo, también está tratado de una manera tan, pero tan ah, hermosa, podría yo decir, porque no es grotesca, no es gráfica, pero uno puede entender perfectamente bien lo que está pasando. Y entonces, me parece que todos esos episodios de la relación de Lucille y de Grace están muy bien desarrollados. Em, Me gusta también mucho cómo en estos 40 años, el autor nos presenta diferentes momentos muy importantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Nos habla de los problemas raciales, de cómo los negros están buscando también su lugar en la sociedad, nos habla de lo que ocurrió en Selma y no me acuerdo del otro disturbio que hubo ahí también con los negros y de cómo
a través del personaje de Laila, las mujeres empiezan con esta liberación, ¿no? De que ya se quiere ir a todas las fiestas y que ya se independiza y se va a Nueva York a vivir. O sea, son pequeños detalles que como que recapitulan lo que está sucediendo en la sociedad norteamericana. Me pareció muy interesante cómo lo hizo. Bueno, sí, todos estos detalles donde el agua es siempre el hilo conductor de los 6 libros, que sí no puede pues dejar de estar presente siempre. Yo con respecto a por qué los muertos, algunos muertos regresan y otros no, yo lo interpreté más como que tienen una cuestión pendiente. En el caso de Mary Love, pues la verdad es que fue envenenada y fue la discordia. Cuando llegó Elinor a la familia, fue la discordia entre estas dos mujeres tan fuertes, este, tan rivales entre sí desde el principio, que yo siento que ella regresó pues por venganza, ¿no? Y la escena donde el niño agarra a Oscar a pues palazos con el clavo, me pareció brutal. Ahí sí, sí me puso la piel chinita. Yo algo que no entendí respecto de eso fue, me parece que es en el libro 2 o 3, no me acuerdo, que Frances tiene mucho miedo de dormir en la habitación de enfrente, porque ella ve que en la puerta se marca la luz. Sin embargo, la puerta creo que nunca se abre, ¿no? Pero sabemos que hay algo ahí. Yo no sé si esa luz son algunos muertos que ya querían salir, pero no encontraban el momento o su víctima para abrir la puerta o qué. Esa parte a mí no me quedó tan clara. ¿Por qué Frances sí lo puede ver, pero jamás sucede que sepamos que sale alguien por ahí? Yo no sé si el marido de Queenie sale por esa habitación o sale del río. Eso a mí no me quedó como muy claro. Pero bueno, sí, la verdad es que una saga muy bien llevada de principio a fin, siempre con cosas este, que me hacían querer seguir leyendo. Entonces, a mí me gustó mucho. Muchas gracias. No, a ti, Norma. Bueno, yo interpreté que Carl sí venía del río, Del del río, lago, perdón. Ajá. bueno, ajá, del río. Y Mary Love y este niño creo que sí venían de la casa, del armario, de ese armario en donde también yo creo que Frances podía verlos o percibirlos porque era una ondina igual que su mamá. Ujú. Y Elinor pues también, Robert, sí, Robert, y no me acuerdo cómo, es que tenía un nombre como medio francés. Este, mm, pero sí, según yo, Carl sí venía como del río. Y Mary Love y el niño, Robert, sí venía del De la armario, de casa. ese del que Frances decía de que no. Y Elinor decía, pero si solo tiene mi ropa, mis cosas, pues sí, tus cosas, porque pues son tus muertos, ¿no? O sea, tú los mataste. Pero sí, y de hecho eso, teniendo las monedas en los ojos de Queenie, ay, eso se ve súper macabro, pero 10 de 10, excelente servicio, pero Gracias. sí. No, a ti, Normis, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por andar por acá, y como siempre, pues súper valiosos tus comentarios. Vámonos con Héctor. Ay, hola a todos, buenas noches. Pues primero que nada, pues muchas gracias y felicidades por realizar estas reuniones. La verdad es que también fue gracias a Luis que me pude incorporar y sí tenía muchas ganas de leerlo, sobre todo por las portadas, me llamaban la atención. Y ya después investigando, ay no, que medio boom en España, que boom hasta en Italia, que boom por allá en Francia. Pero digo, ¿y Estados Unidos? Yo soy honesto, me voy a adelantar mucho, no creo que hagan serie por parte de los gringos. Tocan temas
yo siento que ahorita muy sensibles para la sociedad. Ojalá se pudiera hacer, alguien lo pudiera retomar. Ya estábamos hablando en alguna ocasión con Laura, ojalá que a alguien se le ocurra la idea, gestione, vea, porque yo creo que sí puede ser una buena, ¿cómo se le llama? Sí, pueden hacer muy buenas cosas con este material. Pero la verdad es que yo creo que de Gringolandia no va a venir. La verdad es que no he escuchado nada de por allá. No sé si ustedes han escuchado, si otra vez, después de 40 años de haber destapado esta serie de libros que prácticamente como que se tenían en el olvido, pero afortunadamente algún editor lo rescató por ahí y entonces otra vez volvió a dar a luz, se volvió a ver y entonces pues todos a ella. Y fíjense que no debería de mencionar, pero el título, porque ya la autora no es que la odie, pero, o sea, ya no empata conmigo, pero pues para mí como el Harry Potter, boom, ya, para adultos, ¿no? O sea, creo que también se lo había comentado a Laura. Harry Potter para adultos me rememoró mucho eso, ¿no? Por la facilidad de lectura, porque aunque a lo mejor sabes probablemente qué es lo que va a pasar más adelante, te tiene ahí prendado por la forma en que Michael lo construye, lo hace y aunque, bueno, yo en lo personal había unas cosas que yo sí decía, pues va muy directo, aún así me tenía prendado porque dije, a lo mejor por ahí da la sorpresa y al final no, a lo mejor no la daba, pero dice, ay, estaba insistente en que quería saber más, así como que la emoción del momento, ¿no? Y eso me recordó mucho a mi adolescencia porque a mí me tocó justo cuando yo cumplí 11 años el Harry Potter, entonces como que así me acuerdo muy vivido esa parte. Entonces, esa parte de fantasía, pero también al momento de que fue incorporando temas sociales súper importantes, como bien decíamos siempre, el racismo, la homosexualidad, pues ya no siendo tan satanizada. Yo les comentaba, pues él tenía una bandera por qué luchar, entonces yo creo que no lo iba o no lo tenía por qué hacer tan dramático, que hubiera muerte o cuestiones de sufrimiento en personas homosexuales. Al contrario, las salsa, las eleva, les da un giro total que se agradece mucho. Y como yo les comentaba, qué bueno que fue una pareja lesbiana, porque ya de homosexuales ya estamos hartos. Ah, no es cierto, no es cierto. Pero siempre es la historia, la misma historia, gays, homosexuales, hombres homosexuales. Entonces yo creo que yo no había leído más que Carol, ¿no? Hace mucho tiempo de Patricia Highsmith, una pareja lésbica. Tal vez no tengo mucho bagaje, pero dije yo lo agradecí. Y bueno, en general me gustó, ¿no? Aunque sí, para terminar el círculo completo, sí. O sea, se iba a remontar a los demás títulos. Dije, ahí va parte de la guerra, ahí va parte, como tú bien decías, la fortuna. Si no, la fortuna fue la vez pasada el petróleo, ahora sí fue la predicción, ¿no? La cuestión. Entonces sí, todo fue cayendo bastante bien. Y, y sí, hay muchas cosas que a lo mejor ustedes también se dieron cuenta, pero a lo mejor leyéndola así, no es de estar leyendo muchas veces, pero a lo mejor para mí son algunas cosas más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, lo de las muertes, se me hace como el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Robert, la muerte de Robert fue de un inocente realmente, no había hecho algún mal como el esposo de Queenie, que ese sí fue por una causa justa, una venganza, ¿no? Y luego viene la de Mary Love, ¿no? Que ella fue más bien por el odio, rencor, la hazaña que se tenían entre ellas, ¿no? Entonces, yo creo que de por ahí viene el por qué regresan, ¿no? Tienen que cobrar algo, ¿no? Y más sobre este personaje que es Elinor. Que yo la verdad nunca empaticé con Elinor hasta su muerte. Déjame decirte, la psicología en mí es muy diferente a veces, entonces yo empatizaba mejor con personajes como Miriam, como inclusive esta Laila, o sea, me gustaban este tipo de mujeres, así como que desenfadadas, que les valía gorro, como que, no sé, muy liberales a lo mejor a mi percepción, sí, tenía sus modos medios feos, como que no tan bonitos, a lo mejor muy difíciles de trato, pero a mí ese tipo de personas me agradan también, ¿no? O sea, como que me aperturé mucho, y la verdad es que yo sí sufrí mucho la muerte de Elinor al final, digo, al final, hasta ese momento empaticé, creo yo, ahí fue cayendo todo. Y pues sí, yo creo que para todos fue ya este último libro redención de todos, ¿no? O sea, una redención total
tanto por uno, por otro, por aquel, de los fantasmas también yo creo, obtuvieron lo que quisieron, se llevaron a Elinor. Elinor pues también tiene sus momentos de rendición, considero, inclusive Oscar, una frase que si no me, o sea, me dejó así cuando Oscar está con su hermana, ¿no? Y sí me parece que es la hermana y le dice... Pues es que, o sea, yo sí sufrí cuando me quitaron a mi hija, ¿no? Y tú dices, ay, y esos sentimientos como que pues nunca nos los reflejaron y finalmente ahí en este último libro dices, ay, sí, sí sufriste por tu hija, ¿no? O sea, pobrecito de ti, sí, 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 empatizas mucho con él y pues que no le decía nada a Elinor por alguna otra situación. Otra cuestión, sí, esa parte de la negritud, inclusive hay una parte donde dan a entender en la fiesta de bodas, en la que sí, está muy separado. A ver, déjenme ver dónde está. En la 57 aquí le marqué. Que ahora sí hice mis anotaciones para que no se me pasaran. ¿O no? Ay, no, perdóname. No, ni sé dónde lo dejé. Bueno, el chiste es que separan a los negros en la fiesta de bodas, ¿no? Que les pusieron una carpa aparte. Y ese es el inicio, ¿no? Es casi muy al inicio. Y ya al final, pues te habla todo de los derechos civiles, ¿no? Esa parte me gustó, que aunque sea la haya tocado, no sé qué tan superficial, pero me agradó ya esa contraparte, ¿no? Y que esta familia justo no se cerraba, era más empática, inclusive hasta de amistad, ¿no? Con Bray, vente para acá, vente para allá, con las mismas criadas, ¿no? Y entonces ver que la demás sociedad, pues sí, sí era un poquito más como de separación. Y eso me remite mucho a la actualidad, ¿no? Que ahorita estamos volviendo al racismo, a la xenofobia, todo esto, ¿no? O sea, los libros son súper mega actuales, nunca van a dejar de serlos. Cada vez que venga una ola de conservadurismo nos vamos a acordar, creo que mucho de esto, ¿no? Entonces yo creo que yo en algún momento no sé qué tan brujo y místico haya sido Michael McDowell, pero yo creo que pues, son cosas muy enraizadas en la sociedad norteamericana que finalmente explotaron casi 40 años después en esta actualidad, ¿no? Y pues sí, yo lo agradezco mucho. Igual la parte en que la hija ya le dice, o sea, sí, mamá, este, me has ayudado con lo del petróleo. Aquí dice, a pesar de que fueras tú quien dijera dónde estaba el petróleo de la granja, y a pesar de que nunca hayas intentando decirme cómo debía de gestionar el aserradero, a pesar de que hayas mantenido unida a la familia y los hayas hecho a todos bastante felices, nunca te perdoné que te hayas quedado con este anillo, ¿no? O sea, también el reclamo de la hija, ahora sí que salió todo. Y esas partes son bonitas porque te demuestran lo humano que es cada persona, ¿no? Cada herida que cada uno de nosotros tiene, ¿no? O sea, yo creo que esa parte me agradó mucho de los libros, considero yo, ya viéndolo por el otro lado. Y sería todo por mi Ay, momento. no. Gracias. Gracias, Héctor. Sí, no, excelente. Oye, sí, las joyas siendo discordia, o sea, es un gran simbolismo. A mí me gustó mucho, pero creo que tiene que ver en el sentido de lo que significó Elinor en la muerte de Mary Love para Miriam. No solamente la mentira de la desaparición del anillo, sino que quiere decir que ella, o sea, ella tuvo que ver, ¿no? Porque también, más allá de que de que Elinor quería el anillo, era como ese tipo de souvenir de haber asesinado a Mary Love. O sea, yo lo veía así, ¿no? Entonces Miriam sabía, o sea, Miriam no tenía ni medio pelo de tonta, o sea, ella lo sabía, ¿no? Entonces sí, eso por ahí es bastante interesante. Y ahorita que mencionabas a Harry Potter, vengo yo aquí a hacer mi, digamos, ¿cómo se dice? Mi predicación de mi religión que se llama Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Si no has leído esos libros, do it. Creo que también tienen muchísimo de este estilo, pero ahí sí tienes detalle tras detalle. Son, yo creo que casi 1200 páginas de historia en total, si juntamos los cuatro tomos. Buenísimo también historia familiar, mucho drama, muchas cuestiones, bueno, ya del lado mexa. Y bueno, es que yo amo los vampiros en todas sus presentaciones, entonces está súper bien y tiene un gran final también, es muy, muy bueno. No sé si nadie más tiene la mano levantada. Este es el momento de empezar a nominar a, no se crean. Pero algo que decías ahorita
de si tenían algo que pagar o algo así. Ahorita que estamos leyendo comedia y que leímos El Infierno y que leímos, ya leímos El Purgatorio, estamos por terminar El Paraíso, hay mucha cuestión de estar en alguno de estos lugares dependiendo si te arrepentiste o no antes de morir. Y siento que Elinor, específicamente a Mary Love, ella dice, te di una oportunidad, no la tomaste por tus ovarios, tómala, ¿no? Entonces yo siento que Mary Love queda pendiente en esa venganza, porque ella no se arrepintió de las cosas que también hizo, al igual que yo creo que Elinor, que al final Elinor vuelve a su elemento porque pues se la lleva el agua, ¿no? Entonces, no sé, como que yo ahí le encontré también esa parte de qué tanto se arrepintieron y qué no, y qué tanto la culpa, por ejemplo, de Queenie, de sentirse feliz de que su esposo haya muerto, también esa es una carga, ¿no? Y de Sister, de todas las cosas que a lo mejor también por ahí hizo que no eran tan bien vistas o tan bien hechas, pues también hay una culpa por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente se arrepintieron, lograron o no? ¿Y qué tanto vivieron con esa culpa de las cosas? Creo que también puede ir por ahí, pero yo me mal viajo, pero vámonos con Laura. Hola, hola a todos. Bueno, pues empezando por agradecerles muchísimo a ustedes por hacer posible este espacio, por invitarme. Em, Nunca es fácil leer una saga, o sea, la verdad es muy, muy complicado. O te gusta o terminas odiándola desde el primer libro. Y el hecho de que hubieran hecho estos encuentros a mí me ayudó bastante también pues para sentirme acompañada, para compartir todas estas teorías que luego a veces uno nada más tiene con, con su otro yo y se nos pasan y se van quedando ahí. O hay cosas que no leemos y otra persona sí las lee y decimos, ay, mira qué padre. Y eso hace mucho más rica la experiencia. Entonces, mil gracias por esto. Fue súper bonito. Fueron unos meses de verdad de una lectura muy, muy padre, gracias a que ustedes llevaron a cabo este encuentro precioso. Y bueno, pues también como que terminé, a pesar de que uno ya sabe o podemos intuir hacia dónde va, casi desde el principio vemos que Elinor va acumulando muertos, quién es Elinor, de dónde viene. Estamos agregando todas estas capas de significado al personaje. No deja de ser impactante cómo nos lo presenta el autor y cómo poco a poco vamos empatizando con algunas cosas. Por ejemplo, ay, no sé, yo desde el libro anterior ya estaba un poco triste, porque sí es gente rara, o sea, sí tiene sus cosas de ricos, no es gente 100% buena, pero es una familia muy peculiar. Ahorita cuando Héctor estaba hablando acerca de los derechos civiles y todo, al final Oscar hasta le dice a Sadie, a ti te quiere todo mundo, si tú te lanzaras yo votaría por ti. En ellos no está tan marcado el racismo, están acostumbrados a muchas cosas, a que las mujeres lleven la batuta, ven la identidad y la homosexualidad como algo más, como parte de uno, no como algo que tendría que ser señalado u oculto, sino que de forma muy natural y eso está muy padre. Entonces, aunque sea una familia rara con sus detalles, siento que a lo largo de tantos años de historia sí empatizamos con ellos. Y por eso en el libro quinto, que ya no me pude conectar, pero en el libro quinto se me hizo muy triste el destino de Sister. O sea, cómo su afán de no ceder la hizo morir, porque ella no estaba enferma, simplemente se dejó morir, simplemente anuló la fuerza de su cuerpo hasta que de plano pues ya le costaba incluso respirar. Y nada más por su deseo de estar presente porque seguía viva en la boda, hasta ahí soltó su último aliento. Entonces, desde la muerte de James, como que ya uno iba sintiendo esas pérdidas. Cuando murió Mary Love, a mí me impactó mucho, pero no lo sentí, porque tampoco, al igual que muchos de ustedes, pues sí es un personaje mala onda y está este pique. Entonces, como que yo no empatizaba con esa vieja loca. Pero cuando murió James fue muy triste, o sea, era un personaje realmente bueno. Y cuando murió Sister es triste porque fue un personaje que se dejó morir, o sea, que se vino abajo y luego tenía a la pobre Queenie ahí. Cuando murió Queenie, de una forma terrible,
justo como decía Luis, a través de su peor miedo, que era el regreso de su ex esposo, y de una forma muy, muy fea, y también ya casi enloqueciendo por todo lo que hacía en la casa, en la soledad, de que le servía todo el dinero incalculable que nunca se iba a poder gastar si estaba sola. No estaban con sus hijos, James ya se había ido. O sea, también creo que eso fue lo que a mí, en la medida en la que íbamos llegando hacia el final, me iba pesando, porque todo el desarrollo de la familia y de repente que ni todo el dinero del mundo pueda darte compañía, salud, tiempo, es una realidad. Y aquí está reflejado una familia multimillonaria, pero sí lo sentí como, pues la vida es así. Luego lo de Oscar, también ahí sentí feo porque poco a poco se iba quedando ciego, ya no podía trabajar, o sea, ya iba teniendo dinámicas de anciano y la muerte fue terrible porque pues él nunca le hizo daño a nadie, él se quedó callado ante las cosas que pudo haber supuesto de Elinor y no era una muerte para él, esa era una muerte para cualquier otro personaje terrible. Pero pues sí, son los muertos que Elinor venía cargando y son unas venganzas que iban a llegar de ultratumba. Entonces, ese último libro, independientemente del final, del destino que ya sabíamos que iba a tener Elinor nada más que no podíamos suponer el detalle, siento que es como la muerte en sí de toda la familia, de tanto dinero, tanto petróleo, tanta súper fortuna no servía para nada porque íbamos viendo cómo uno a uno se iban apagando los miembros de la familia, ya no había familia. Danjo pues se fue, eh, todos iban como quedando muy dispersos. La casa de James que quedó reducida a cenizas. O sea, sí sentía como una muerte paulatina. Perdido ya no era el perdido de ellos porque había crecido, entonces algunas personas ni siquiera los sabían que era una familia de gente muy, muy, muy rica, pero no había una relación como la de antes. Entonces también el mundo sigue avanzando y pasan cosas y empiezan a marchar a otro ritmo. Por ejemplo, ya cuando Laila y Tommy Lee comienzan a ir a la universidad, pues estas dinámicas universitarias también, el hecho de que ya viajan en avión, o sea, todo eso, esa modernidad de los años 60 pega de golpe a una familia que se hizo muy vieja, súper vieja y de otro tiempo. Entonces, a mí lo que me gustó en general de todo el libro fue que pudimos acompañarlos durante todas estas décadas y, y ver que independientemente del hecho sobrenatural, de la aparición de Elinor y de todo, pues la familia estaba condenada a lo que están condenadas muchísimas familias, a ver su esplendor yéndose a pique, tengan o no recursos. Y eso sí fue como eh, lo que más me llevo de toda la historia. Y hubo una parte, ya del último, el destino de Billy se me hizo súper triste, o sea, terminó viviendo con su suegra, un hombre viudo viviendo con su suegra, así nada más dedicado al papeleo. Eso sí se me hizo como que en todo momento estaba esperando, pues, ¿cuándo va a rehacer su vida? Él sabía que esa iba a ser su vida. Entonces, cuando Frances empieza a visitar a su mamá, que Billy ya lo sabe, que todo el mundo se da cuenta y que esa persona y todo, cuando le dice, te estás haciendo vieja, vente con nosotros, yo me imaginé que era como si Elinor, como una vampira, regresara cada cierto tiempo a tener una vida, a tener unos 70, 80 años, el tiempo que ella quisiera, porque aquí apareció súper joven, pero pudo haber aparecido a los 30 o a los 40 y vivir con esa familia, morirse aparentemente en el cauce natural de los seres humanos y luego años después volver a aparecer ya no en 1700 sino en 1850 y así. Entonces era como lo que yo me imaginé que pudo haber sido Elinor. Pero me gustó el desenlace, era esperado, no exactamente como sucedió, pero pues ya todos sabíamos, y la portada además, Elinor ya flotando en una nueva riada y la lluvia y el ciclo comienza, pero yo estoy muy satisfecha. O sea, independientemente del final, yo disfruté mucho el desarrollo y la decadencia de la familia. Muy triste, pero sumamente, como dice Héctor, sumamente vigente, sumamente real. Y pues ya, esos son mis comentarios. Lo mismo que Luis, excelente servicio. Si hubiera 6 estrellas, una por cada libro, también le doy las 6 estrellas. Y esperando a que Guillermo del Toro
diga, yo me la echo. Sí, Ojalá. sí, Guillermo del Toro o hasta Tim Burton, maybe. Digo, ya sé que no es, he's not the best, pero creo que podrían hacer algo padre. Oigan, algo que ahorita no mencioné en la presentación, ahorita nos vamos con Isaac, pero es que también es la extinción de los Kasky, porque Lila no quiere tener hijos y Miriam no puede. Ahí se acabaron, ya no más. Entonces también es la extinción de la familia. Pero Bueno, bueno, creo que vamos la con... rama de la familia en Europa, ahí sí hubo descendencia. Ah, bueno, sí, pero es que Danjo no era Kasky. No, Danjo era de Carl, era de Carly Queenie. Tienes razón, tienes Sí, toda la es que razón. Kasky ya se acabó con Lila Sí, y con Miriam, porque Miriam no cierto. puede y Lila no quiere. Entonces ahí ya, adiós. Pues como a todo emporio, y subieron y Greg bajaron. fue hijo de carnal. Sí, sí, sí. O sea, literal, The Last Great American Dynasty. Hay una canción de Taylor Swift que habla sobre eso y creo que queda perfecto para este libro. Pero bueno, vamos con Isaac. Gracias, Laura. Mil gracias. Ahorita vamos a seguir comentándome probablemente. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la demora, es que ahora sí ya como ando con otro horario laboral, pero pues gracias a Dios me pude conectar. Pues bueno, antes que nada, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes, Ari, también por este espacio, por esta saga tan padre que de verdad yo también dije, a ver, voy a ver, y cuando vi los libros dije, me enamoré de las portadas, me enamoré de las presentaciones, etcétera. Ya lo he dicho en varias veces, Ari ya me conoce que yo compro libros por sus portadas, porque algunas son muy bonitas, aunque las historias no lo valgan a veces. Este sí se llevó las palmas. Y no solo porque, como mencionaba Héctor, ¿no? Que es muy vigente, que es muy actual. Yo lo que amé de toda esta saga fue este ir y venir, este sube y baja entre las familias, entre lo que iban viendo y que al final, como todo se iba resumiendo a una sola cosa. ¿Cómo desarrollas tu vida en familia? Realmente, tengas o no tengas recursos, tengas o no tengas poder, ¿no? Y como a veces el poder o el poder mal encaminado sin perspectiva, pues te lleva a tomar malas decisiones, a no tener algo más allá, ¿no? Que, pues, ok, está bien, ¿no? Como decían, es muy actual que dices, todos queremos en el tener, el tener, ok, y luego, o sea, ok, lo vas a mantener, sí, y luego, o sea, y vemos cómo, como decía, ¿no? Este pináculo de esta familia que al final dices, pues es que ya vamos todos para allá, ahora sí que nadie se preocupó por un futuro más allá de, o sea, los planes no salieron, las cosas no se dieron como algunos creían, otras sí, otras que eran muy evidentes, pero dices, wow, o sea, y de verdad, cómo fuimos acompañando estos personajes a través de las décadas, y también cómo cómo fueron adaptándose o cómo los fueron adaptando, de buena o mala manera, eso ya depende de cada quien. Este, Me quedó un gran sabor de boca, una historia muy actual, muy alegre, muy triste, pero digamos, podría decir que es agridulce, ¿no? Pero la verdad yo me quedo con un gran sabor de boca de esto. La verdad, espero si alguien se atreve a hacerlo serie o película, que yo espero que sea serie, o sea, sería maravilloso de verdad, sería algo muy bueno. Y pues también, ¿no? Que vemos todo esto que igual se ve reflejado en otras, o que lo hemos visto en series, en otras sagas, etcétera, etcétera, de cómo las familias se van hasta el mero punto el pináculo de sus vidas o de lo que sea que estén haciendo y cómo por una u otra cosa, una de dos, y siempre hay dos opciones, o lo mantienes o evolucionas o de plano lo dejas caer y te dejas morir, ¿no? O lo dejan morir, como sea que sea, ¿no? Surge otra cosa o algo se olvida y ya, ¿no? Que de hecho pues es parte de lo que se vive día a día. Obviamente también me gustó la evolución de los contextos que había socialmente de las historias de donde se presentaban. Todo esto es maravilloso, de verdad. Muchas gracias por este espacio ahorita, a todos ustedes también por acompañarse, como decían, ¿no? O sea, es padre cuando te sientes acompañado y decir, ah, ok, él vio esto, yo no, yo vi esto, igual, ¿no? O sea, pero algo muy padre, de verdad, ahora sí que muchas, muchas gracias. Y pues es todo lo que tenía que decir. No, gracias a ti, Isaac. Qué bueno que te gustó y gracias por también tú compartir tus opiniones con nosotros, de estar por acá, de retroalimentar.
La verdad creo que en general todos, tanto Sol, Ariel y yo y todos ustedes estamos muy contentos con el resultado. Y al final creo que eso es lo que cuenta. O sea, que hagamos la lectura, la desmenucemos, la disfrutemos y que compartamos, porque luego como decía Laura, de que, ay, es que sí quería encontrar un espacio en donde no estuviera yo comentando solamente con mi otro yo todo lo que pienso, porque creo que sí da bastante los libros para comentar, ¿no? Para teorizar, para hacer un montón de conjeturas y después que en el siguiente libro veamos de que nos vieron las caras de payasos porque no era nada de lo que pensamos, o sí, entonces, está muy padre eso, ¿no? Sin duda, pues, algo que nos gusta mucho en Javier Lectora, pues, es irles trayendo también lecturas de interés y esperamos que en algún futuro, en algún otro de los clubes, se unan. Digo, yo estuve moderando estas sesiones porque son intensas, pero realmente Sol y Ariel también son buenísimas en las otras sesiones que ellas llevan. Entonces también los invitamos por ahí que se unan en algunas otras que tengamos por allá. No sé si alguien más quiere hablar. Yo estoy hable y hable porque no veo manitas levantadas. Entonces, abren ahora o callen para siempre. Hay muy de boda, oigan, porque bodas tiene todo que ver, ¿no? Este, pero no sé si alguien más quiera agregar. Digo, por ahí Caro nos dejó un mensaje sobre Elinor que decía, es que justo te hace pensar qué tan justa e injusta fue Elinor con la familia. Hizo tantas cosas buenas como malas. Y sí, y creo que para mí eso es un buen personaje, en general, porque lo hace más creíble, ¿no? No sé. Digo, se puede usar como recurso literario, ¿no? En el sentido de que mete también drama o te da un giro inesperado. Pero creo que hacer un personaje que hace cosas buenas o malas simplemente porque tiene una convicción puntual, pues eso lo hace real, a pesar de que era una criatura del agua. Entonces, pues sí. ¿Alguien más, Ariel, Sol? No sé si quieres hablar tú, Bueno, Sol, yo tienes el no micro tengo abierto. mucho que agregar de este libro porque no me llegó mi libro a tiempo para leerlo, así que ya me eché muchos spoilers, como por ejemplo que Oscar se muere en condiciones muy dramáticas y ahora quiero saber cómo se muere, pero no importa, no me importan los spoilers porque sé que igual hay muchos libros que te puedes spoilear y aún así cuando los leas te emocionas y te gustan y todo. Y por lo general me llevo a spoilear mucho con los libros y luego me siguen gustando igual. Pero fíjate que me quedé mucho con lo que dijo Héctor de cómo la sociedad, o sea, que decía, oye, habrá sido un previsor de la sociedad actual, que no sé qué, y ahorita les puse en el chat. No es tanto eso, sino que como que las sociedades son un péndulo, o sea, vas de izquierda a derecha constantemente en el tiempo. Entonces hay etapas en las que el conservadurismo es más arraigado, luego hay un periodo de mucha libertad, pero esa libertad te lleva a situaciones extremas que te hacen volver al conservadurismo. Entonces, o sea, como que en la misma sociedad no hay un punto medio, porque no existe un punto medio, no va a existir nunca un punto medio. Entonces, vamos de aquí para allá. O sea, entonces cuando ya ves así las cosas, y de hecho, pues lo podemos ir viendo cada 20 años, obviamente con sus tonos grisecitos, en esos ínteres. Cada 20 años nos vamos de un lado a otro ahí como que bailando. Y lo único que hay que hacer es observar. O sea, ahorita vamos rumbo a un conservadurismo, o estamos llegando ya a ese punto. Yo creo que nunca nos quedamos mucho en un solo lado, pero los libros, independientemente de que no haya leído este texto, me gustaron mucho, tú lo dijiste bien, no me gusta leer sagas, odio leer sagas, se me hace mucha pérdida de tiempo porque me da ese miedo de llegar al tipo quinto libro y que ya me leí cuatro y el quinto se me hizo pésimo. Y en este caso, bueno, hasta ahorita, hasta donde voy, todos han sido excelentes. No creo repetir esta hazaña o a lo mejor dentro de mucho tiempo lo vuelvo a repetir. Pero lo que sí es de que antes de que terminemos, y vayan preparándose para tomarnos la foto, antes de que terminemos y
hablando de lo que decía Ale, de que tenemos otras lecturas y todo eso, los queremos invitar formalmente al club de lectura. La próxima lectura, que no es saga, o sea, lecturas normales del club de lectura, vamos a estar leyendo Habitada de Cristina Sánchez Andrade, que es un librazo, está basado en hechos reales, en una persona que tenía un corpo abierto, que quiere decir que se le metió el chamuco, se le metió un espíritu de un sacerdote eh, eh, español, pero que había vivido en La Habana, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Cristina Sánchez Andrade es decir, cómo llega esta chica, esta jovencita rural, analfabeta, ignorante completamente, a decir, me poseyó este cabrón. Y de repente hablar de teología y hablar perfectamente y todo eso. Entonces reconstruye mucho la vida de Manuela, cómo sería vivir una chica de 14 15 años en esa época en Galicia, porque aparte mete mucho folclore gallego, muchas de las creencias gallegas que son muy supersticiosos, pareciera Europa del Este. Eh, y hace un retrato de ella. Entonces está súper interesante, la verdad que ojalá se quieran unir a ese club de lectura y tenemos otros proyectos más, no sé, Ale, si quieres más o menos hablarles de ellos. Bueno, también en septiembre vamos a tener la lectura que propuso Ariel para septiembre, que es Kitchen de Banana Hashimoto. Hachimoto. No, Hachimoto. Hashimoto es en la enfermedad. Perdóname. Yoshimoto, como Yoshi, Hashimoto. que también, bueno, yo lo he visto bastante recomendado, tiene por ahí bastantes opiniones y es bastante interesante. Lo vamos a estar publicando por ahí. El día de mañana vamos a estar platicando sobre dos libros de una escritora que han estado bastante en boga, que es La tiranía de las moscas y El cielo de la selva de Elaine Vilar Madroga. Si ya los leyeron me pueden decir, les mando el link para mañana o los uno al grupo. Íbamos a tener a Elaine el miércoles, pero por su mega agenda, ultra mega apretada, nos tuvo que cancelar. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle todas las preguntas a ella y ella está súper dispuesta a hacernos un video con las respuestas, porque sí, o sea, y digo, en el grupo supieron que nos canceló dos veces, pero realmente ya nos canceló cuatro. O sea, tras bambalinas tuvimos más, hubo mucho movimiento, entonces dijimos, ¿para qué? Mejor ya lo hacemos ya detrás de cámaras. Pero va a estar bastante interesante, sin duda son libros que dan muchísimo de qué hablar. Creo que es una literatura, a mi punto de vista, muy trascendental, al igual que la de Laura Baeza, que está por aquí. No lo digo porque esté aquí, es porque siempre he dicho eso todo el tiempo. Y ayer escuchando a María Fernanda Ampuero en una presentación que fui, ella habló mucho también de Lane y dijo que muy probablemente en algunos años mucha gente va a identificar a la literatura cubana por Elaine, no tanto por otros escritores cubanos que sí tienen renombre, pero ya va a ser como ese nuevo ícono principal dentro de la literatura cubana. Entonces, yo se los recomiendo, no son libros para todo el mundo, eso me queda bastante claro, pero creo que tiene muchísima propuesta, es bastante fuerte, tiene una construcción de personajes súper complejos también, que no puedo decir que disfruten la lectura, pero creo que van a como a explorar muchísimos mundos literarios en su cabeza que tal vez aún no han explorado. Entonces, se los vendo así, pero pues les digo, ya es mañana. Mañana estaremos por ahí platicando y si tienen preguntas para Elaine, pues las pueden mandar ahí en el Google Form. Y pues ya, la verdad, estoy como que la hora sad porque ya se nos acabó Blackwater. Fue para mí toda una experiencia. Muchas gracias, Ariel y a Sol, por permitirme hacer esto. A todos ustedes que estuvieron acompañándonos en todas las sesiones. Lo bueno es que se van a quedar grabadas, que las vamos a tener en YouTube para revisitar, para recordar. Y espero, bueno, ya sé que a Sol no la voy a convencer, pero espero traerles una lectura similar en próximos años, que puede ser de gran interés. Y pues a tomarnos la foto. Oh my God, Tienes que la lograr que última Sol foto. lea Mundo Umbrío. Híjole, fíjate, Ese Sol, sí le va a gustar.
Es que yo Te siento que apuesto, sí, Sol. pero el problema es que son muchas páginas. Siento que este ayudó, que eran libros breves. Y por eso como que medio se lo pude vender. Y aparte, aquí también tuvo que ver mucho, Sol me va a regañar porque voy a hablar de su esposo, pero Jacobo Antonio, el esposo de Sol, los empezó a leer primero y él fue el que realmente terminó de vendérselos, porque Jacobo Antonio estaba de que, ¿cuáles tus libros? Son mis libros, casi creo que le decía, Sí, y de Sol hecho, así de que, oye. hoy que llegó la paquetería de Penguin, en la parte de acá, pues aquí te viene muchas veces el título de lo que te mandaron. Y yo leí Fauce, y no sé por qué pensé que el sexto se llamaba Fauce, y hasta le dije, ¿qué crees que llegó? Y lo dije muy delgadito, pero dijo, ¿qué crees que llegó? Le digo, el de Blackwater, que no sé qué, y está leyendo ahorita el de Guillermo Arriaga, que le está El gustando hombre. muchísimo, muchísimo, el del hombre, le está gustando mucho, y él lee muy rápido, como él es abogado, entonces todos los días tiene que leer chingos de